11:02 en la mañana, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora de la Reserva Federal, del tema de los intereses, de la economía en los Estados Unidos y esa división economía política, política económica que ha habido en Estados Unidos recientemente, ¿no? Una disputa por el tema de bajar los intereses, el gasto. Hoy precisamente termina la reunión de 2 días de la Reserva Federal, la primera presidida por Kevin Warsh. Y hay una rueda de prensa, eso va a ser 2:30 de la tarde, a esa hora ya va a haber terminado el programa. Mañana vamos a hablar del tema, por supuesto, pero vamos a anticiparle un poco, a darles un poco de información, de análisis de lo que analistas y expertos consideran que pudiera ocurrir. Vamos a darle la bienvenida aquí en el programa. Tenemos con nosotros a José González, economista, analista financiero, Managing Partner de GCG Advisor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Félix. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias que esté con nosotros. Quiero comenzar con qué anticiparía de la reunión y de la posibilidad de un anuncio importante. El consenso de los analistas y operadores de mercado es que la Reserva Federal no debería subir ni bajar las tasas de interés, debería mantenerlas a los niveles que están entre el 3,5 y el 3,75%. Recordemos que la Reserva Federal había subido las tasas 11 veces desde junio del año 22, cuando llegamos a una inflación del 9,1%, lo que se llamó la inflación pospandemia por el efecto de las políticas cero COVID en China, que cerraron prácticamente toda la producción china en función de las cadenas de abastecimiento, y la Reserva Federal había empezado a bajar las tasas en el último año y se esperaba que este año siguieran bajando, y sin embargo no lo han hecho, y más bien había una sensación de que podrían volver a subir en la segunda mitad del año, en la medida que la cuarta guerra del Golfo, el cierre del estrecho de Hormuz, ha creado una presión en las cotizaciones del petróleo. El petróleo que había cerrado, el Brent, que es el marcador de los costos internacionales del petróleo, a niveles de 60, 61, 63 dólares el barril, empieza a subir este año por las tensiones en Irán, y se dispara de esos 60 dólares a 70, 80 y llega a 116 dólares el barril. Hace más o menos entre los 100 días en que se desencadenan las hostilidades entre ambas partes, y eso ha empezado a tener presión en la inflación. La inflación al consumidor en los Estados Unidos superó el mes pasado el 3%, cuando el objetivo de la Reserva Federal es del 2%, y la inflación al consumidor superó el 6%. Y la inflación en Europa ha sido la más alta desde el año 22. El Banco Central Europeo subió las tasas de interés en Europa la semana pasada en 0,25%, y la inflación al consumidor en China también ha sido más alta de lo esperada, porque estamos empezando a ver el impacto del incremento en los precios del combustible. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Porque teníamos inventarios. El petróleo que estábamos utilizando es un petróleo que se compró y se almacenó antes de los nuevos precios. Con los nuevos precios vamos a ver ese efecto. Ahora que estamos a punto de firmar el memorándum de entendimiento este viernes entre Irán y los Estados Unidos, quedaría a las partes 60 días para llegar a un acuerdo. La situación no necesariamente va a cambiar porque los inventarios están muy bajos. Se han perdido 1.000 millones de barriles durante el conflicto, se siguen perdiendo 12 millones diarios, y esos efectos los vamos a seguir viendo. Que eso que ha generado que la Reserva Federal vuelva a contemplar las decisiones que debe tomar hoy día el mercado. Hasta antes de que se anunciara el fin de semana el acuerdo, esperaba en un 70% que viéramos un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en diciembre del 0,25. Es decir, se descarta todo aumento, se establece que va a haber que no va a haber cambios hasta la reunión de diciembre, y se espera un aumento de 25 puntos básicos, 0,25 en diciembre y 0,75 el próximo año, para llegar al 1%. A esto se suma que Kevin Warsh, el primer presidente de la Reserva Federal, es su primera reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. En Estados Unidos hay 15 reservas federales regionales, de las cuales 12 directores se reúnen cada 40 días más o menos para decidir los niveles de las tasas de interés en lo que se llama el Fed Funds, que es el overnight, lo que se cobran los bancos entre ellos. Estamos esperando, como mencionaba, la conferencia de prensa a las 2:30. Y primero, la conferencia en sí, es la primera vez que vemos a Kevin Warsh en su posición, y ver si va a cambiar o no las dinámicas que había establecido Jerome Powell,
que era tener una extensa conferencia de prensa, publicar las minutas de la reunión, los 15 días posteriores a la reunión, y un tema que es técnico, pero que le interesa mucho al mercado, se publicaba lo que se llama el dot plot. ¿Qué es el dot plot? En una matriz, un cuadrito, en donde había unos punticos donde estaba cómo votó cada director y qué esperaba cada director en las próximas reuniones. Entonces el mercado por ahí calibraba por dónde venían las tasas. Según lo que ha trascendido, Kevin Walsh eliminaría el dot plot, lo cual está causando ansiedad entre los operadores de mercado. Básicamente, a la pregunta que le hacía, ¿usted considera que no va a haber un aumento, que va a quedar exactamente igual y que en diciembre habría que ver qué es lo que ocurre? Estábamos hablando del nuevo presidente de la Fed, de Walsh. Prometió independencia, esto ante la presión que ha habido durante tiempo del presidente Trump de que bajen los intereses, ¿no? Para el presidente que bajen los intereses es un tema de un logro en política, un logro político. Ahora, desde el punto de vista económico, esto no funciona de la misma forma. La pregunta es, ¿quién usted considera que puede ganar o debe ganar ese pulso político? ¿La política o la economía? Y a fin de cuentas, ¿qué es lo mejor para el país? La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es una institución absolutamente independiente. Su presidente es nombrado por 6 años y eso está diseñado de tal manera que no coincida con lo interrumpo ahí un segundito, José, perdóneme. Sí, es independiente, pero el FBI también es independiente. Hay toda una serie de instituciones que tradicionalmente en Estados Unidos han sido independientes y que esa independencia se ha puesto un poco en tela de juicio cuando ha habido presión por parte del Ejecutivo actual. Por eso le hacía la pregunta. Correcto, sí, el presidente venía presionando a Jerome Powell, a quien él nombró en su primera administración, para que bajara las tasas en la medida que eso podía propiciar el empleo y reducir los costos de financiamiento. La Reserva Federal es el único banco central de los bancos centrales del norte global, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, que tiene un doble mandato: vigilar la inflación y promover el empleo. Por eso tiene que moverse siempre en un balance entre cómo viene el empleo, cómo viene la presión inflacionaria y cómo bajar las tasas. La inflación está subiendo y el empleo se mantiene en niveles bastante saludables. Ergo, las condiciones financieras económicas recomiendan lo que está haciendo la Reserva: ni subir ni bajar las tasas, dejarlas donde están. Sin embargo, la presión del Ejecutivo sobre la Reserva Federal es la misma que ejerce el Ejecutivo sobre la Corte Suprema. Una vez nombrado un juez supremo, que sirven en sus puestos de por vida, son cargos vitalicios, las decisiones se toman en base a jurisprudencia. Lo decía el presidente de la Corte Suprema: aquí no hay jueces obamanistas, ni trumpistas, ni bidenistas. Hay jueces supremos y se decide en función de cada caso. La Reserva Federal son 15 directores regionales, de los cuales 12 votan en una decisión que tiene que ser mayoritaria hacia dónde deben ir las tasas. Kevin Walsh es un voto más de los 12 votos y Jerome Powell termina su periodo como presidente de la Reserva Federal, pero todavía le queda un tiempo como presidente regional y se ha quedado para protegerse de las demandas judiciales que inició la administración Trump para forzarlo a bajar las tasas. Como es una decisión colectiva derivada de la data, es difícil creer que los 12 votantes y los 3 no votantes, los 15, vayan a obedecer a instrucciones políticas. La maravilla de los Estados Unidos es que, como decía James A., el segundo presidente, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, es una república de instituciones y no de personas, de leyes y no de carismas. Es decir, la institucionalidad funciona. El excepcionalismo americano no está basado en que los americanos... Eso es lo que plantea la Constitución de los Estados Unidos. Correcto, no somos excepcionales. Estados Unidos nunca ha tenido ni una revolución ni una dictadura porque se reforma. La institución funciona, ¿sí? Con sus subidas y sus bajadas termina imponiéndose y debería suceder lo mismo con la Reserva Federal. Es muy difícil y nunca ha sucedido en el pasado y se ha intentado. Nixon vivía indignado con la Reserva Federal, al presidente Reagan no le hicieron la vida fácil y sin embargo la dinámica ha funcionado para el beneficio de todos los americanos y en el caso de los Estados Unidos el dólar es incluso más importante porque el dólar es la reserva, es la moneda de reserva global. El 60 y pico % de las reservas globales están en dólares de los bancos centrales del mundo y el 88% de las transacciones comerciales a nivel global se hacen en dólares. Por lo tanto, lo que sucede con las tasas de interés en el dólar tiene un impacto
a nivel global y del prestigio y la actividad económica de los Estados Unidos. Ahora, José, otra pregunta. La prioridad es controlar la inflación, está a 4.2%, el número mágico para la Fed es el 2%, eso lo sabemos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿Controlar la inflación o impulsar el crecimiento económico? Desde el punto de vista de abaratar, por ejemplo, el crédito, se incentiva la inversión empresarial, la compra de viviendas y lo que paga el gobierno por el costo de la deuda pública, que eso es muy importante. Creo que en estos próximos meses viene un refinanciamiento. Hay un tema que tiene que ver con el refinanciamiento de la deuda y ahí estamos hablando de muchísimo dinero. Ese elemento, ¿cómo usted lo pondría junto con esto que estamos hablando de lo que está ocurriendo con las tasas? La Reserva Federal considera, y en general los economistas consideran, que una inflación del 2% es una inflación saludable, porque refleja actividad económica. Durante la crisis asiática hubo deflación, es decir, la inflación era negativa y uno podría creer que eso es bueno. No, está absolutamente negativo porque refleja uno que no hay actividad económica y cuando hay inflación, nuestras deudas se debilitan en función de la inflación, compensando el valor real de esas deudas en virtud del ingreso. El problema con la Reserva Federal es que dice que de 3 a 5% la inflación camina y por encima del 5% la inflación corre. Y las medidas que hay que tomar para bajar la inflación del 3 al 2, del 9 al 2, son las mismas que de 3 al 2, pero mucho más dramáticas y Claro. mucho más serias. Por lo tanto, tentar esa inflación y no administrarla es un problema. Por otro lado, estamos creando niveles de empleo superiores a lo esperado, por encima de los 150.000 puestos mensuales, que es saludable. El promedio anterior era de 220.000 al Creo mes. que el Por último lo número tanto, fueron 172.000. exactamente. O sea, estamos generando empleo cercano a los promedios más altos históricos, que son de 225.000. Por lo tanto, la Reserva Federal no tendría que bajar las tasas para promover el empleo, porque el empleo es saludable, y más bien la inflación encima de ese 3% es alta, todavía no es tan alta como para subir las tasas para bajarlas, como cuando llegamos a ese 9.1. El problema es que Powell en ese momento decía, vamos a ver la data, y la inflación se iba y se fue a 9 y tuvo que subir las tasas 11 veces. Curiosamente, la economía no entró en recesión. En ese momento se esperaba que hubiera recesión, se desaceleró y seguimos creciendo a niveles absolutamente saludables. El costo de la deuda americana, sin duda, Lo muy dejo ahí un afectado. momentito, José. Si me permite, tengo que ir a una pausa, un momento. Me puede esperar, regreso en un par de minutos y hablamos Vale. entonces del tema de lo que está pagando Estados Unidos, ¿no? Por el tema de la deuda. Y también quiero saber qué considera usted, qué repercusiones puede tener ese entendimiento que se va a firmar el viernes entre Estados Unidos e Irán. Hormuz no está abierto, no ha cambiado mucho, hay que desminarlo, pero hay una volatilidad de los mercados que influye sin lugar a dudas en todo esto. Vamos a la pausa, regresamos. 11:19 minutos de la mañana. Seguimos conversando con José González, economista, analista financiero, managing partner de GCG Advisor. José, gracias por esperarnos. Nos habíamos quedado en el tema de la deuda, de los intereses. Hay aproximadamente $1 billón, 1.000 millones de dólares en español, que está pagando Estados Unidos por su deuda pública. Es un número astronómico. Cuéntenos un poco cómo eso se puede aliviar y qué pasos tendría que tomar tanto la Reserva Federal como la Administración para tratar, ¿no?, de bajar esos costos. La deuda de los Estados Unidos ha seguido subiendo sistemáticamente y hoy día por primera vez en la historia sobrepasa el tamaño de la economía. Y si le aumentamos las contingencias sociales, es decir, la deuda no financiera, la de largo plazo, los beneficios sociales, pues estamos totalmente endeudados. Ahora, en la medida que Estados Unidos tiene la moneda de reserva global, al mercado global no le interesa que los Estados Unidos cancele su deuda, porque si los Estados Unidos mañana paga su deuda completa, que son más de 30 trillones de dólares, y los fondos reciben ese dinero, ¿qué hacen con ese dinero? ¿En dónde lo invierten? En la medida que esos fondos tienen un costo vis a vis los depósitos o las inversiones de los inversionistas en los fondos de inversión. El problema es que la inflación erosiona el valor real de la deuda americana. Uno tiene que restar a las tasas de interés siempre la inflación. Con un bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos que está pagando esta mañana, déjenme ver mis números aquí,
que está pagando 4.442% menos una inflación del 3.1, pues lo que estoy ganando en términos reales es 1 punto y Claro. pico por ciento. Bajar la inflación es aumentar el retorno de los bonos que la República requiere para hacer las inversiones de su gasto corriente y de sus gastos de infraestructura. La clave es crear un balance fiscal. Desde la administración Clinton, que fue la primera que tuvimos en mucho tiempo, que tuvo un superávit fiscal, la administración del presidente Bush, hijo, redujo los impuestos y nos fuimos a la guerra. Y ahí volvemos a Claro. entrar en un proceso de déficit. Las reformas fiscales del presidente Trump son no fondeadas porque no reducen el ingreso, pero no reducen el gasto. Y es un tema que vamos a seguir en Estados Unidos hasta que logramos ese equilibrio fiscal. Sin embargo, la deuda no nos representa un problema fundamental más allá del costo financiero que la misma representa. Y bajar las tasas para pagar menos, pues nos va a crear problemas de inflación que van a empeorar todo el problema, ¿sí? Y por eso las decisiones de la Reserva Federal son decisiones más técnicas que políticas, independientemente que el presidente de la Reserva Federal se comunique con el presidente de los Estados Unidos y de alguna manera escuche las sugerencias y lo tome como un punto de data más en términos de las decisiones de la institución. No hay posibilidad alguna que los Estados Unidos hagan una moratoria, un default, como se dice en inglés, de su deuda. Lo que sucedería si la deuda se desestabiliza, porque es estable, es que la inflación se dispare y terminemos pagando menos en términos reales por esa deuda de lo que debemos. Pero eso ya está sucediendo. El incremento en las cotizaciones del oro en los últimos 2 años y pico, este año ha habido mucha volatilidad en la cotización del oro, es porque los bancos centrales del resto del planeta, particularmente el sur global, están empezando a desconfiar del dólar hacia adelante, no solo por la inflación y el valor del dólar per se, sino por el uso del dólar como parte de las sanciones que aplica a los Estados Unidos a nivel global. Ya han empezado a comprar oro y han empezado a acumular reservas en oro para proteger el valor de sus propias monedas, que esa es una transformación que viene a futuro, que no tiene tanto que ver con el reemplazo o el cambio de lo que fue en el siglo XX la libra esterlina al dólar y del dólar al renminbi, sino entramos a nuevos sistemas de monedas digitales que van a transformar la manera en que administramos, manejamos el dinero en las próximas décadas por venir. Ahora, José, por lo que estoy entendiéndole, y esta pregunta se la hago siempre a muchos economistas que vienen aquí al programa. Económicamente hablando, desde el punto de vista económico, ¿es correcto decir que mientras Estados Unidos tenga la capacidad de pago, esa deuda no es tan grave? ¿Es Es saludable? correcto. Correcto. El problema que sucedió en Inglaterra con la libra esterlina después de las reuniones de Bretton Woods en Nueva York, en donde se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después de 2 guerras mundiales, Inglaterra dejó de ser un acreedor neto a convertirse en un deudor neto, es decir, debía más como consecuencia de las guerras de lo que le debían. Entonces, la vocación por Inglaterra, la tentación de Inglaterra por devaluar su moneda para pagar menos en términos reales era muy grande. Y ahí viene un recambio de la moneda de reserva global de la libra esterlina al dólar. Porque eso no ha sucedido todavía en los Estados Unidos. La clave de una economía es lo que se llama la balanza de pagos, donde Claro. entran todas las cuentas nacionales, la balanza comercial, la cuenta corriente y la cuenta de capital. ¿Por qué el dólar no está en la misma situación que la libra esterlina en el año 42? Porque la cuenta de capital de los Estados Unidos es inmensa, poderosísima por el tamaño de las corporaciones privadas de los Estados Unidos. Lo que vende Nike a nivel global, lo que vende Nvidia, lo que vende SpaceX, lo que vende Apple, todos esos dineros fluyen por ser corporaciones americanas a los Estados Unidos. Entonces, nuestro déficit fiscal, que es serio, 7% del producto, nuestra cuenta corriente, que nunca es positiva porque tenemos una cuenta de capital muy grande, nuestra balanza comercial es negativa porque importamos más de lo que exportamos. ¿Por qué? Porque consumimos bienes Claro. baratos, Claro. en gran mayoría manufacturados en China, pero es una economía muy robusta, que se mantiene, podría funcionar mejor, pero no hay ni un indicador que esa inflación que tenemos, ni esa deuda que tenemos vaya a deteriorar nuestras condiciones económicas. De hecho, el tamaño en términos nominales de la economía norteamericana comparada a la China es un tercio más, es superior. En términos de ajustes por precios reales, la economía china es más grande que la de los Estados Unidos, pero esos ajustes son tecnológicamente complejos y el Fondo Monetario Internacional prefiere ver los números nominales. No hay forma que la hegemonía
económica y financiera norteamericana vaya a cambiar por décadas. Es importante administrar esa deuda, sí, porque esos costos los terminamos pagando todos, pero no van a disrumpir las dinámicas económicas norteamericanas de una forma severa. Muy interesante su respuesta. Me queda, José, un minuto. Le voy a pedir que haga gala de su poder de síntesis. Ahora, el viernes viene esa reunión con ese memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Al final, en sí no ha cambiado nada. Esto es un memorándum de intenciones, ¿no? ¿Cree que eso va a tener un efecto positivo? Vamos a hablar de entre 30 a 60 días. Posiblemente lo de Hormuz hay que desminar. Van a pasar posiblemente 1 o 2 meses hasta que realmente veamos un cambio real. Pero ¿cree que desde el punto de vista de la volatilidad, de la impulsividad que utilizan los mercados, eso tenga un efecto inmediato? Es un acuerdo político, ¿verdad? O sea, Irán no tenía estamina para tolerar la situación de conflicto por más de 60 días, de los cuales ya pasaron 30, y nosotros estamos pagando el costo de la inflación, no solo Estados Unidos, sino el norte global, en maneras bastante críticas. Y la decisión, independientemente de lo que suceda en los próximos 60 días y este memorándum de 14 puntos que ya se está filtrando, que tiende a favorecer Irán, veremos si se concretan o no esas medidas. Lo urgente es abrir el estrecho de Hormuz. Hemos perdido 1.000 millones de barriles de petróleo, perdemos 14 millones al día, y en la medida que se abre el estrecho se libera la tensión. De hecho, el petróleo está cotizando el Brent a $79 en este instante. En la medida que se libere esa tensión, se reconstituyan las dinámicas petroleras y se vaya ganando tiempo, se irá atendiendo el problema. Los mercados están positivos, los mercados de acciones arriba, los mercados de bonos abajo en términos del retorno que pagan los bonos del Tesoro americano. El petróleo abajo, digamos, arriba de la situación histórica previa al conflicto, pero si ese es el objetivo, y ese es el objetivo, lo están logrando. José, un placer escucharlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Me encantaba, a la orden siempre. Gracias. José González, economista, acompañándonos en el programa 1128.